Cuando Mateo se acercó a mí en medio de la fiesta, su expresión pálida me reveló que algo terrible estaba sucediendo. Las luces brillantes del salón de celebración proyectaban sombras sobre su rostro, mientras sus manos temblaban al agarrar mi brazo. «Abuelo, necesitas marcharte ahora mismo», murmuró con una desesperación que jamás había detectado en su voz de 12 años. La música continuaba sonando, las carcajadas de los presentes llenaban cada rincón, pero algo en su mirada me paralizó por completo. «Marcharme, Mateo, es el matrimonio de tu madre. No puedo simplemente irme», respondí confundido. «Por favor, vámonos inmediatamente. Te lo explicaré mientras conducimos», me cortó jalando discretamente mi chaqueta. Sus ojos se dirigieron hacia donde Isabella, resplandeciente en su traje nupcial, charlaba animadamente con Ricardo y otros familiares cercanos. Había algo inquietante en esa escena, algo que me heló hasta los huesos. Por un instante dudé. Esta celebración era el día más significativo en la vida de mi hija. Había esperado tanto para verla genuinamente feliz, para que nuestra familia se reuniera después de tantos años difíciles. Había financiado cada aspecto de esta ocasión, desde la decoración hasta los músicos, porque quería que fuera memorable para ella. «Abu, te lo suplico», insistió Mateo, y esta vez observé lágrimas formándose en sus ojos. «Confía en mí, solo por esta vez, confía en mí». Algo en su tono me recordó a mí mismo de joven, cuando intentaba prevenir a mi propio padre sobre peligros que él no percibía. Esa urgencia genuina, sin artificios, sin falsedades. Los niños no inventan historias cuando están verdaderamente aterrorizados. Miré nuevamente hacia la mesa principal. Isabella levantó su copa y me dedicó una sonrisa que por primera vez en años no parecía alcanzar sus ojos. Ricardo la acompañó en el brindis, pero su mirada se cruzó con la mía por un segundo demasiado prolongado. Un segundo en el que detecté algo que no debería existir en el día de su boda: satisfacción calculada, no alegría genuina. «De acuerdo», le dije a Mateo, tomando su mano pequeña. Nos dirigimos hacia la salida trasera del salón, evitando el área central donde se concentraban los invitados. Cada paso me pesaba enormemente. Detrás de nosotros la música seguía fluyendo, las voces seguían celebrando, pero yo experimentaba la sensación extraña de estar caminando hacia mi propia salvación en el estacionamiento. Bajo las luces amarillentas, Mateo finalmente soltó mi mano y se volteó hacia mí. Sus mejillas estaban mojadas, pero su voz sonaba más firme que nunca. «Abuelo, escuché una conversación entre mamá y tío Ricardo hace varios días. Están organizando algo horrible para ti, algo muy grave». Mis piernas se volvieron débiles. Me apoyé contra mi vehículo, sintiendo como el aire nocturno me golpeaba el rostro. «¿Qué tipo de cosa grave, Mateo?» «Van a declarar que tienes demencia senil. Van a traer un médico corrupto a la celebración para que todos lo presencien. Van a grabarte actuando desorientado y van a utilizar eso para encerrarte». Su voz se quebró. «Papá Ricardo mencionó que así podrían controlar tu fortuna hasta que ya no estés aquí». El mundo se detuvo completamente. Los sonidos de la celebración se desvanecieron hasta convertirse en un eco distante. En mi pecho se formó un vacío tan profundo que pensé que me consumiría entero. Mi propia hija, mi Isabela, la niña que había llevado sobre mis hombros, a quien había enseñado a montar bicicleta, por quien había trabajado 60 horas semanales durante años para proporcionarle la mejor formación educativa. ¿Estás completamente seguro de lo que escuchaste? «Loga articula». Mateo asintió secándose los ojos con la manga de su traje formal. «También escuché que tía Carolina está involucrada y que ya tienen los documentos preparados. Solo necesitaban que hicieras algo extraño frente a todos para que fueran testigos». Cerré los ojos y respiré profundamente.
El aroma de las flores del jardín llegaba hasta nosotros, mezclándose con el olor del pavimento húmedo, flores que yo había seleccionado, una celebración que yo había financiado, una trampa que llevaba mi propio nombre grabado. Mateo, ¿por qué me estás revelando esto? ¿Por qué me estás protegiendo? Se acercó y me abrazó con la fuerza de alguien que está perdiendo a su persona más importante en el mundo, porque tú eres el único que siempre me ha tratado como si realmente importara, porque cuando papá y mamá discuten, tú eres quien me consuela, porque te amo, abuelo, y no quiero que te lastimen. En ese momento comprendí dos cosas con absoluta claridad. Primera, mi familia había planeado destruirme de la manera más despiadada posible. Segunda, no iba a permitir que eso ocurriera, pero ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado para una situación así. No sabían que un hombre de 70 años que ha construido un imperio desde cero no llega hasta ahí siendo ingenuo. Y definitivamente no sabían que su plan acababa de convertirse en mi oportunidad perfecta para enseñarles lo que realmente significa traicionar a Sebastián Navarro. La verdadera batalla acababa de comenzar mientras conducía por las calles vacías con Mateo durmiendo en el asiento del copiloto. Mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. Necesitaba comprender cómo había llegado hasta este punto. Como la niña que una vez me había dicho que yo era su héroe, ahora planeaba destruirme. Todo comenzó a transformarse hace 5 años, cuando Victoria murió. Mi esposa había sido el corazón de nuestra familia durante 43 años de matrimonio. Era ella quien mantenía a todos conectados, quien organizaba las reuniones dominicales, quien recordaba fechas importantes y quien con su sabiduría silenciosa mantenía equilibrados los conflictos familiares. Cuando la enfermedad se la llevó en 6 meses devastadores, no solo perdí a mi compañera de vida, perdí el adhesivo que mantenía unida a mi familia. Recuerdo vívidamente el primer domingo después del funeral. Preparé la mesa para 8 personas, como siempre habíamos hecho. Cociné el platillo que a Victoria le gustaba preparar. Puse sus mejores manteles. Encendí las velas que ella siempre insistía en usar. Esperé desde las 2 de la tarde. Isabella llegó a las 4:30 con Ricardo y Mateo. Ana Carolina ni siquiera se presentó. Papá, no podemos continuar haciendo esto cada domingo, me dijo Isabella mientras comía distraídamente. Todos tenemos nuestras vidas, nuestros compromisos. Mamá ya no está para coordinarnos. Esas palabras me atravesaron como cuchillas, no porque fueran crueles, sino porque eran verdaderas, y porque en su tono había algo que nunca antes había notado, en impaciencia, como si esas reuniones dominicales que habían sido sagradas durante décadas ahora fueran una obligación molesta. A los domingos siguientes fueron peores. Isabella comenzó a llegar cada vez más tarde. Carolina inventaba pretextos cada semana, y Ricardo se quedaba pegado al teléfono durante toda la comida. Mateo era el único que parecía genuinamente contento de estar ahí, jugando conmigo en el jardín, después de comer, ayudándome a regar las plantas que Victoria había cuidado con tanto cariño. Fue en uno de esos domingos solitarios cuando tomé la decisión que ahora me estaba salvando la vida. Contraté a Fernando, un abogado especializado en patrimonio familiar, para que revisara todos mis documentos legales y me ayudara a proteger mi herencia. Don Sebastián, me había dicho Fernando durante nuestra primera reunión, he visto muchos casos como el suyo, hombres viudos con patrimonio considerable y familias que cambian después de la pérdida de la matriarca. Mi consejo es que tome medidas preventivas. No quería escucharlo. Entonces pensaba que era paranoia excesiva, que mi familia jamás me lastimaría, pero algo en mi instinto me decía que escuchara a ese hombre, joven, con ojos sabios y experiencia en los aspectos más oscuros de las relaciones familiares, el primer senior, verdadero de alarma. Llegó 8 meses después del funeral. Estaba en mi oficina en casa,
revisando algunos documentos cuando escuché voces en la sala. Isabella y Carolina habían llegado sin avisar, algo que nunca habían hecho antes. Está empezando a deteriorarse, decía Carolina, con una voz que no reconocí. ¿Viste cómo se confundió con las fechas la semana pasada? Y ayer me llamó 3 veces para preguntarme exactamente lo mismo. No está deteriorándose, respondió Isabella. Está deprimido, pero el resultado es idéntico. No puede seguir manejando tanto capital solo. Es peligroso para todos. Me quedé inmóvil detrás de la puerta entreabierta, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Habían venido a evaluar mi estado mental como si fuera un objeto, no una persona. Ricardo menciona que podríamos conseguir un poder legal temporal, continuó Carolina, solo hasta que se estabilice emocionalmente. Sería lo mejor para él también. Y si se niega, hubo una pausa prolongada, demasiado larga. Entonces tendríamos que tomar otras medidas, dijo finalmente Isabella, por su propio bienestar. Esa noche no pude dormir, no porque estuviera confundido o deprimido, como ellas pensaban, sino porque estaba perfectamente lúcido y acababa de comprender que mis propias hijas estaban planeando quitarme mi autonomía. Los siguientes meses fueron una actuación constante. Ellas venían más frecuentemente, siempre con pretextos diferentes, pero siempre observándome, tomando notas mentales de cualquier cosa que pudieran interpretar como señal de deterioro mental. Yo fingía no darme cuenta, pero cada visita confirmaba mis peores sospechas. Ricardo se volvió especialmente solícito. Comenzó a ofrecerse para ayudarme con las finanzas, para acompañarme a citas médicas, para simplificar mi vida. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos calculaban constantemente. Fue durante este periodo cuando Mateo se convirtió en mi único aliado real, aunque él no lo sabía. Comenzó a pasar más tiempo conmigo, especialmente los fines de semana. Abuelo, me dijo una tarde mientras jugábamos ajedrez, ¿por qué mamá y papá siempre hablan de ti cuando piensan que no los escucho? Esa pregunta me confirmó que no era paranoia. Un niño de 12 años había notado lo que yo temía. ¿Qué tipo de cosas mencionan, Mateo? Cosas sobre tu salud, sobre tu dinero, sobre lo que va a ocurrir contigo. Se quedó en silencio por un momento. No me gusta cuando hablan así. Hablan de ti como si ya no fueras tú. Esa noche llamé a Fernando y le pedí que acelerara todos los preparativos legales que habíamos estado discutiendo. Testamento blandado, poderes revocables solo con mi firma, cuentas protegidas, grabaciones, confirmando mi capacidad mental, todo lo que un hombre necesita para protegerse de su propia familia. Pero lo que más me dolía no era la traición en sí, era la facilidad con la que habían decidido que ya no era competente para tomar mis propias decisiones. Mientras tanto, seguía fingiendo ser el padre y abuelo confiado de siempre. Pagaba ausenos, familiares, regalos de cumpleaños, vacaciones. Sonreía cuando me trataban con esa condescendencia sutil que reservan para los ancianos que consideran vulnerables. Y todo el tiempo preparaba mi defensa, porque si algo había aprendido en 70 años de vida, era que la ingenuidad es un lujo que no me podía permitir. En lo que no sabía era que su plan final sería tan elaborado, tan público, tan diseñado para humillarme frente a toda la familia y amigos. La boda no era solo una celebración, era mi ejecución pública, pero gracias a Mateo, ahora tenía algo que ellos no esperaban, han tiempo para convertir su trampa en su propia destrucción. Llegamos a mi casa a las 3 de la madrugada. Mateo seguía durmiendo profundamente, agotado por la tensión emocional de la noche. Lo llevé hasta el cuarto de huéspedes, el mismo donde había dormido tantas veces cuando venía a quedarse conmigo. Al taparlo con las mantas, susurró en sueños en te amo, abuelo. Esas 3 palabras fueron lo único que me mantuvo entero en ese momento. En mi estudio, encendí la lámpara que Victoria me había regalado en nuestro 20º aniversario. La luz iluminó los documentos que había estado preparando durante meses, pero mi mente viajó hacia el momento exacto
en que había descubierto la verdadera profundidad de la traición de mi familia había sido hace exactamente 6 semanas. Era miércoles por la tarde cuando decidí visitar la casa de Isabella sin avisar. Quería darle una sorpresa a Mateo con las entradas para el partido que habíamos planeado ver juntos. La puerta principal estaba cerrada, pero la entrada lateral estaba abierta. Al acercarme para tocar, escuché voces alteradas provenientes de la sala. El doctor Méndez ya confirmó que estará presente, decía Ricardo. Es de confianza absoluta. Ha hecho esto antes para otras familias en situaciones similares y está seguro de que puede simular un episodio convincente. Preguntó Isabella con voz fría y calculadora. No va a simular nada, respondió Carolina. Solo va a confirmar lo que todos van a presenciar con sus propios ojos. Sebastián va a tener una crisis nerviosa real cuando descubra la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Isabella. Hubo una pausa. Que Victoria no murió de enfermedad, dijo Ricardo lentamente. Que se quitó la vida porque descubrió que él tenía una relación paralela desde hacía años. Que todos lo sabíamos y nunca se lo dijimos. Que hemos estado protegiendo su dignidad todo este tiempo. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies. Victoria se había quitado la vida. Mi esposa se había suicidado y ellos lo sabían. Lo habían sabido todo este tiempo. Es perfecto, continuó Carolina con frialdad. Cuando le digamos eso frente a todos los invitados, va a colapsar, va a gritar, va a negar, va a parecer completamente desequilibrado. Ahí es cuando el doctor Méndez va a intervenir y declarar que necesita atención psiquiátrica inmediata, y nosotros vamos a tener todas las justificaciones legales para internarlo. Mis piernas no podían sostenerme. Me apoyé contra la pared, sintiendo cómo la realidad se reorganizaba brutalmente en mi mente. Victoria había dejado cartas que yo leía cada noche, cartas llenas de amor y despedida, cartas donde me decía cuánto había valorado nuestra vida juntos. ¿Cómo era posible que fueran falsas? ¿Dónde conseguimos esas cartas? Escuché que preguntaba Isabella. Las escribió Carolina, respondió Ricardo. Estudió la caligrafía de mamá durante meses. Son perfectas. Hasta imitó su manera de doblar el papel y su perfume favorito. Carolina había falsificado las últimas palabras de mi esposa. Había creado recuerdos falsos que me habían consolado durante 5 años de duelo. Había violado no solo mi dolor, sino la memoria misma de Victoria en mí. Alejé de esa ventana como un fantasma. Caminé hasta mi auto y me quedé ahí sentado durante horas. No podía procesar lo que acababa de escuchar. No solo planeaban robarme mi dinero y mi libertad, habían construido una mentira elaborada sobre la muerte de mi esposa. Habían violado mi duelo más íntimo y estaban dispuestos a destruir mi cordura para conseguir lo que querían. Esa noche conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada Victoria y me quedé ahí hasta el amanecer. Al día siguiente llamé a Fernando y le conté todo. Don Sebastián, esto va más allá de una disputa familiar. Esto es conspiración criminal, falsificación de documentos y probablemente intento de secuestro. Necesitamos evidencia sólida. Fue entonces cuando comenzamos a preparar la verdadera estrategia de defensa. Instalamos micrófonos ocultos en mi casa. Contraté a un detective privado para que investigara al doctor Méndez. Grabé videos confirmando mi capacidad mental. Preparé un testamento completamente nuevo que los excluía a todos, excepto a Mateo, y lo más importante, descubrí la verdad sobre la muerte de Victoria. Los registros médicos reales confirmaban que había muerto de la enfermedad, exactamente como me habían dicho inicialmente. La historia del suicidio era completamente falsa, una fabricación cruel, diseñada para quebrar mi resistencia emocional. Pero decidí guardar esa información como mi arma secreta. A los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por fuera seguía siendo el mismo Sebastián Navarro de siempre, el abuelo cariñoso, el padre generoso.
Por dentro, había despertado algo que creía haber perdido, el instinto de supervivencia que me había llevado de ser un joven, sin recursos, a construir un imperio comercial. La primera llamada la hice esa madrugada, después de acostar a Mateo. Fernando, sé que son las 4 de la mañana, pero necesito verte hoy mismo, a don Sebastián. ¿Está todo bien? No, nada está bien, pero estoy entero y tengo un plan. ¿Puedes estar en mi casa a las 8? Por supuesto. Cuando Fernando llegó esa mañana, trajo consigo una carpeta gruesa, llena de documentos que habíamos estado preparando. Don Sebastián, estos documentos lo van a proteger de cualquier intento de manipulación legal, pero necesito saber exactamente qué está pasando. Le conté todo a la conversación que había escuchado en casa de Isabella, el plan con el doctor Méndez, la mentira sobre la muerte de Victoria y lo que Mateo me había revelado. Fernando tomaba notas meticulosamente. Esto es más grave de lo que pensábamos. No solo están planeando una estafa financiera, están orquestando una conspiración criminal. Si logramos reunir evidencia sólida, podremos detenerlos y procesarlos. Penalmente, ¿qué necesitamos? Primero, grabaciones de ellos admitiendo el plan. Segundo, evidencia de la corrupción del doctor Méndez. Tercero, pruebas de que falsificaron las cartas de su esposa. Cuarto, testimonio de testigos confiables. Fernando continúa a don Sebastián. He estado investigando discretamente las finanzas de sus hijas. Isabella y Ricardo tienen deudas significativas. La empresa de él está al borde de la quiebra. Carolina también tiene problemas financieros graves desde su divorcio. Esa información confirmó todo. No me querían internar por amor o preocupación. Me querían internar porque necesitaban mi dinero desesperadamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 días. Es tiempo suficiente para preparar la trampa perfecta. Ahora, sentado en mi estudio, con los primeros rayos del amanecer entrando por la ventana,